Bueno, a ver, sigamos escuchando a nuestro presidente. ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. Y la inflación va con efecto retardado. Así también como lleva efecto retardado bajarla. Entonces lo que hizo el gobierno, focalizar en una campaña política con ningún tipo de responsabilidad, hizo una fiesta de emisión monetaria y generó que tengamos este salto en la inflación. Bien, sigamos con lo que dijo nuestro presidente en la entrevista. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. Y la inflación va con efecto retardado. Así también como lleva efecto retardado, bajarla. Se hizo una campaña política con ningún tipo de responsabilidad. Hizo una fiesta monetaria y generó que tengamos este salto en la inflación. Bien, la respuesta que usa nuestro presidente es de una estrategia archiconocida ya por todos nosotros. La primera, echar la culpa al gobierno anterior. Y lo segundo, tirar un cliché económico, una generalidad que no resiste análisis y que muchos siguen creyendo aún hasta hoy, que es justamente decir que la inflación se genera por emisión monetaria. Ahora paso a explicarlo. Entonces, más allá de la trillada excusa de echarle la culpa al gobierno anterior, este análisis de que se llenó de peso la Argentina y de que eso generó inflación es extremadamente simplista, pero muy usado por la ortodoxia o la derecha económica para explicar un proceso socioeconómico complejo como es la inflación. A lo que nuestro presidente hace alusión es a la teoría monetarista de la inflación, una teoría dentro de tantas, que dice que todo aumento de precios en cualquier país y momento de su historia se atribuye a la emisión de dinero por parte del Banco Central o del Estado para financiar el exceso de gasto público. Esta teoría no tiene fundamentos empíricos, ya que existen muchos países que emiten cantidades fabulosas de sus monedas y no sufren ninguna aceleración inflacionaria, sino que la inflación obedece a muchos otros factores y variables económicas. En sentido inverso, en la Argentina hubo muchos periodos donde la emisión de dinero era decreciente, ya que había superávit en las cuentas públicas y hubo inflación lo mismo. Sin ir más lejos, en el año 2014, hubo una política de reducción real de la base monetaria por parte del Banco Central y, sin embargo, hubo una disparada de los precios. Y el caso paradigmático es el de la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas, donde un recorte en los mismos, ¿qué hace? Reduce el gasto público. Por ende, reduce la emisión monetaria. Pero, sin embargo, aumenta los precios. Como verán, esta teoría monetarista de la inflación no tiene fundamentos empíricos, ¿sí? No es una razón para justificar la inflación en Argentina. Dista mucho de eso. Por ende, no hay fundamentos para reducir el análisis, simplificarlo y concluir con que solo con la emisión monetaria se genera inflación. Sino que hay problemas estructurales y hay que tener en cuenta muchas particularidades de nuestro país, como por ejemplo la constante restricción en el sector externo y en las cadenas productivas. Recordemos que exportamos cantidades fabulosas de alimentos y muy pocos bienes industriales, e importamos muchos insumos y tecnología para producir y crecer. La mala redistribución del ingreso, la existencia de oligopolios y monopolios formadores de precios de los alimentos, un sistema financiero que fomenta la especulación y restringe el crédito productivo, etcétera, etcétera. Todo esto y mucho más hay que tener en cuenta para comprender cómo se origina la inflación.
Cuando desarrollemos en profundidad el tema inflación, lo explicaremos en detalle. Tomen todo lo comentado hasta ahora como un anticipo de un futuro episodio. Lo del efecto retardado, ¿qué decirles? No tiene ningún sustento técnico ni académico una afirmación así. Se parece más a una chicana, a una manera de querer justificar que las medidas implementadas por el actual gobierno son las que han generado una fuerte escalada en la inflación. Decir que la inflación va con efecto retardado, así también como lleva efecto retardado bajarla, se parece más a una broma o a una burla al sentido común. O sea, no es efecto retardado haber tomado todas las medidas de política económica que les comenté. Resumamos. Haber eliminado los subsidios y elevado las tarifas a los servicios públicos. Haber realizado una mega devaluación del más del 50% con quita de retenciones que incrementaron los alimentos de primera necesidad, se estiman más de un 60%. Haber liberado el mercado financiero y fomentado la timba financiera con tasas tan altas que no existen en el mundo, que menoscabaron justamente el consumo, la inversión y el crédito. Haber liberado importaciones que compiten y destruyeron nuestra industria, o están destruyendo nuestra industria. Haber eliminado los controles a los grandes monopolios y oligopólicos formadores de precios, etcétera, etcétera. Eso no es efecto retardado. Eso es haberla generado. Todo lo que se hizo generó inflación y diezmó el consumo.